Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es lunes 6 de octubre de 2025. El debate de ayer, si bien todos sabemos y se ha dicho y es menester tomar atención a esa tesis de que el vicepresidente es la quinta rueda del carro, y podríamos añadir a ello de que no sirve para un carajo en realidad, también es cierto que tiene nomás su importancia, sobre todo si tenemos presente que en caso de ausencia del presidente por diversos motivos, ausencia definitiva, sea renuncia, sea muerte, enfermedad grave, etcétera, que prevé la Constitución, asume el vicepresidente como presidente de la República. Entonces hay que darle nomás alguna importancia, ¿verdad? Ahora bien, también es cierto, por otro lado, que la cosa de ninguna manera es como la pinta don Edmond Lara, que dijo que en realidad tengo más poder que el presidente. Yo tengo más poder, voy a tener más poder que Rodrigo Paz, dijo, porque yo voy a ser presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por mí va a pasar todo, las leyes. Si yo no le apruebo, no hay nada, dijo. ¡Wow! Cuando en realidad el vicepresidente del Estado, que por constitución es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿cierto? Sin embargo, no tiene voz ni voto. No tiene voto. Por ende, no tiene poder de decisión alguna. Una ley se aprueba por votos, por mayoría de votos, cuando tiene más votos el vicepresidente. Como presidente de la Asamblea Legislativa, no vota, señores. No tiene derecho a voto. Por ende, mal se puede decir que tenga poder. No tiene absolutamente ningún poder para aprobar o no aprobar leyes, en absoluto. Más poder la tiene un diputado, un simple diputado o un senador. Obvio, el presidente de la Asamblea, como vicepresidente del Estado, es un mero moderador, como esos moderadores que hay en algunos programas, ¿verdad? Presentadores, y de repente, eso es el vicepresidente. Vamos, modera los debates cuando hay sesión plenaria de Asamblea Legislativa Plurinacional, solo en esa ocasión, ni siquiera cuando hay sesión de Cámara de Diputados o de Senado, solo cuando hay sesión plenaria, ¿verdad? Modera, dirige el debate. Es una posición respetable, importante sin duda, respetable, pero sin ningún poder en absoluto. Y si se quisiera decir que, bueno, entonces podría, en uso de la chicanería altoperuana, ¿verdad?, que se ha utilizado en el Alto Perú como en el Bajo Perú, sí, ¿verdad?, podría decir, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a convocar a sesión. Podría ser una chicana si no convoco, porque es el presidente de la Asamblea el que debe convocar a sesiones de Asamblea Legislativa Plurinacional que son necesarias para ciertos asuntos, se puede decir, claro, importantes. Podría decir, entonces no convoco a sesión y listo. Bueno, se hace sujeto a un delito, a la presunta comisión de un delito de incumplimiento de deberes, ¿verdad? Entonces lo tendría que hacer, y si no, seguramente sería procesado y destituido por ende, ¿verdad? Entonces, no tiene, por favor, vamos, poder para aprobar o no aprobar leyes en absoluto. Ningún poder. Bien, ¿acaso lo más grave esté en que llegue a ser presidente el vicepresidente, y ahí sí tendría grave responsabilidad y gran importancia? Ahora, en un país institucionalizado, respetuoso, respetable, la voz del vicepresidente siempre es fundamental. Para el propio presidente es parte del gobierno, el segundo en la estructura del gobierno, y su voz debía ser escuchada e incluso aplicada en las medidas que tome el gobierno, cosa que no siempre sucede, por carecer de obligación constitucional que da solo al presidente el mando y la decisión de varios asuntos, de ciertos asuntos, como el ser capitán general de las Fuerzas Armadas, como ser la primera autoridad de la policía boliviana y todo lo demás, en otras cosas más, en dirigir la política exterior, por ejemplo, etcétera.
en las políticas económicas, se entiende, el presidente es el responsable. Sin embargo, se entiende también que como vicepresidente debe ser escuchado. Por ahí va la cosa. En el debate de ayer, vicepresidencial, yo quiero apuntar solamente algo que se debe apuntar. Uno de los candidatos, Edman Lara, nos hizo mucho recuerdo a los años trágicos que vivió Bolivia, cuando se instrumentalizó el asunto tan mentado de la discriminación, que fue una bandera con la cual llegó ese gobierno al poder, y con esa bandera hizo mucho daño también a Bolivia. En los momentos más oscuros de los que hemos hablado en el anterior programa, en una persecución que hubo, en un ejercicio abusivo del poder, que hemos mostrado, coartando libertad de prensa, con el solo hecho de ahogar económicamente, digamos, al no dar publicidad a muchos medios que han cerrado por ello, porque el Estado manejó casi todo en Bolivia, empresas como YPFB y un sinnúmero de instancias que daban publicidad a otros medios afines al gobierno y los hacían crecer, y a otros no. Y también no solo con eso, sino con la penalización muy cuestionable de algunas expresiones o del transmitir algo que alguien dijo y que se podría entender como racismo, como discriminación. Se tapó muchas bocas y se coartó gravemente la libertad de expresión, lo cual no es bueno en absoluto. Por eso ese discurso de la discriminación, del racismo, que es una bravata, no es bueno manejar como bandera, porque trae a peligros todos los discursos raciales que se basen en el asunto de la raza o pese a penalizar para ello, traen barbaridades a un país. Meten miedo. Su fin es acaso cercenar la libertad de expresión, que siempre molesta al poder, ¿verdad? Cuando se lo emplea de forma abusiva, como generalmente hacen los gobiernos de tinte totalitario. Por eso alzar como bandera que el racismo, Edman Lara, en el debate de ayer, en la hora más o menos que duró el debate, de principio a fin, solamente utilizó el tema del racismo y que de si vas a castigar a los racistas, a las expresiones racistas, como si eso en algo ayudaría a la situación que atraviesa hoy el país. Eso no nos sirve para una mierda hoy. Hoy nos importa salir del problema del estancamiento económico, de la falta de diésel, de gasolina, de que el dólar baje y se equipare otra vez, que haya dólares aquí y ahora. Eso de que vas a penalizar, vas a castigar a los racistas, esas son huevadas que no nos sirven hoy para un garete. Hoy son macanas, señores. Amenazar con utilizar de manera, es muy cuestionable, y hemos dicho, la utilización de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que se puede prestar a muchas interpretaciones y con ello incluso a castigar o a encarcelar a un inocente. Y eso quiere el señor Lara. Es un discurso peligroso el que nos da, meterse bajo las faldas de la ley contra el racismo y toda la forma de discriminación, y en eso basar. Esa es la propuesta de Lara. Eso ya lo hemos visto 20 años aquí. 20 años. Y como resultado, estamos como estamos hoy. Por priorizarse cuestiones absolutamente intrascendentes, al dar una aplicación negativa, incluso abusiva en ocasiones o tendenciosa de la discriminación y el racismo, que no existe en Bolivia. No puede existir racismo, porque ni siquiera se podría decir que existen razas como tal, razas puras como tal. Bolivia es un país de mestizos. Hay razas, sí, hay razas, claro, pero nadie habla acá de razas propiamente tal. El decir colla no es una raza, vamos, es un gentilicio, gente que vive en tal o cual lugar y cosas por el estilo.
¿Será una raza? Bueno, en cualquier caso, el debate debía pasar por ahí, si es raza o no es raza, pero un debate profundo, científico, intelectual, y no estas bravatas de amenazar con que si vas a castigar o no vas a castigar. ¿Qué se quiere? ¿Un gobierno policial? ¿De castigar, de apresar, de perseguir, de arrestar? Un gobierno policial en Bolivia. El precio del petróleo West Texas Intermediate hoy lunes $61.29, ha bajado jodidamente, amigos, y si tuviéramos dólares ya hubiéramos comprado casi la mitad del petróleo del mundo para que no falte nunca petróleo en este país, gasolina, diésel, que es petróleo destilado o refinado, en otras palabras, así como se destila el café más o menos, ¿verdad? Eso nos importa hoy, y aprovechar esta coyuntura internacional tremenda. El petróleo está barato, hay que comprar, hay que tener reservas, almacenar en Bolivia, trabajar en esa logística para que no falte y haya reservas incluso para situaciones de crisis internacional. No nos debemos olvidar de la situación internacional. Hoy Bolivia está en crisis, solo Bolivia. Afuera no es el problema, no es de afuera. Pero en una situación difícil ni afuera va a haber petróleo y deberíamos tener reservas, papá, reservas. Hoy está barato y se debería comprar. $61.29 el West Texas Intermediate, el petróleo de Estados Unidos. El petróleo Brent europeo $65.44, y volvió a la normalidad todo con el petróleo PEP, que está más caro que el petróleo Brent, aunque muy poco, como siempre es, ¿no? Pero hoy es exageradamente estrecha la diferencia, una diferencia de 4 centavos. $65.48 el petróleo OPEP. El oro está rozando los $4.000, la onza Troy, $3.960.70 la onza Troy. Estamos en Cochabamba, en la Feria Internacional del Libro, con la conducción de la Guerra del Chaco por David Zuc. Libro que en una de sus... A este libro se lo ha tachado, está en el centro de la tormenta, en el centro de la polémica. El otro día un general jubilado boliviano que escribió sobre alguna parte de la Guerra del Chaco decía cómo ese libro van a traer acá, que tiene la culpa de la leyenda negra contra Bolivia. En realidad, los propios bolivianos, incluso autores militares, han llegado a decir que Bolivia, bueno, no sé si autores, pero en conferencias que yo asistí, que por qué hemos perdido la Guerra del Chaco, Hay libros como el del coronel Rogelio Ayala Moreira de hace años atrás. ¿Por qué no ganamos la Guerra del Chaco? Titula así. El coronel Ángel Rodríguez, general luego, publicó unos artículos en el diario en los años 40. Él fue jefe de operaciones del Ejército de Bolivia en el Chaco, titulados Los culpables, y sostenía que Bolivia ya no podía sostener la guerra, contrario a los que otros decían que se acabó la guerra justo en el mejor momento, cuando Bolivia iba a ganarla, iba a ir hasta Asunción y cosas por ahí. Este libro más bien nos muestra, nos pone en su lugar cabal las cosas y nos hace ver, pero de manera profunda y no superficial, cuestiona en realidad, se cuestiona si uno sabe entender que el Paraguay haya ganado la guerra, lo cual me parece más justo. No creo que el Paraguay haya ganado propiamente tal la guerra, no creo que Bolivia haya perdido la guerra propiamente tal. Hay que leerlo. Por ejemplo, en los hechos que nos importa y entrando en materia, nos dice algo muy importante sobre lo bueno, la participación heroica boliviana. Nos dice, por ejemplo, Bilbao Rioja, boliviano, empezó luego a restaurar la moral de las tropas mediante una marcha hacia el sur el 25 de octubre. Desde Alihuatá con el resto de la cuarta división, en el kilómetro 7 hizo cavar trincheras a sus hombres con cuchillos, bayonetas y platos del rancho, pues prácticamente se habían perdido todas las herramientas de zapa. Aquí terminó la larga retirada boliviana. Es un libro de idas y venidas fenomenal, de ataques y contraataques como en el fútbol, que nos muestra de la Guerra del Chaco, y que al hacernos ver de manera documentada con informes
como el de la misión checa que asesoró a Bolivia en la guerra del Chaco. El plan que tenía el Paraguay, el objetivo paraguayo que era tomar Santa Cruz, Puerto Suárez, Camiri, y que no pudo cumplir, como acá se ve también, cuestiona pues que el Paraguay haya ganado la guerra, o sea que haya cumplido sus objetivos. Estamos en la Feria Internacional del Libro, en el Campo Ferial de Laguna Laray, en la FEXCO. Puedes visitarnos. Hoy estamos, mañana estaremos, hasta el 12 solamente, hasta el domingo, si es que no se acaba antes esta edición limitada que traje yo del Paraguay, respetando derechos de autor, y se acaba una edición facsimilar extraordinaria y fenomenal, un libro que está en el ojo de la tormenta. Seguimos.